un héroe. Hola. Y está tranquilo. Este es Pedro, quien era uno de los discípulos de Jesús. Pedro le hablaba a los demás sobre Jesús. Había un rey llamado Herodes quien intentaba detener a cualquiera que tratara de hablar a otros sobre Jesús. Él arrestó a Pedro y lo llevó a la cárcel para ser ejecutado. Mientras Pedro estaba en prisión, las personas de las iglesias oraban por él. La noche antes de que Pedro fuera al juicio, él dormía. De repente, un ángel del Señor se paró frente a él. El ángel despertó a Pedro y dijo: «Rápido, levántate». Las cadenas cayeron de las muñecas de Pedro. ¡Wow! Luego el ángel le dijo que se levantara y se preparara para seguirlo. Así que Pedro salió de la celda, pero todo el tiempo pensó que nada de eso era real y que todo era una visión. Ellos pasaron a los guardias y cuando llegaron a la puerta de hierro, la puerta se abrió sola. ¡Wow! ¡Awesome! Ellos estaban caminando por la calle cuando de repente el ángel lo abandonó. Wait, what did happen? Pedro finalmente se dio cuenta que verdaderamente había ocurrido todo lo anterior y que Dios envió a un ángel a salvarlo de lo que el rey Herodes y los líderes judíos tenían planeado hacerle. ¡Wow! Pedro fue a la casa de María donde muchos creyentes estaban reunidos orando. Cuando Pedro tocó la puerta, una sirvienta le abrió. Hey, let me in! Peter! Cuando ella se dio cuenta que era Pedro, ella estaba tan emocionada que corrió a decirles a los demás en vez de dejar que Pedro pasara adentro. I'm sure I heard. It's Peter! Los que estaban ahí pensaron que la sirvienta estaba equivocada y dijeron: «Debe ser el ángel de Pedro». Pero Pedro seguía tocando la puerta. Cuando la gente abrió la puerta, estaban asombrados. Pedro les contó lo que había pasado y sobre cómo Dios envió un ángel para rescatarlo de la cárcel. ¡Qué hermosa historia que acabamos de ver! Vimos en otras clases pasadas que Pedro es realmente un héroe en acción. Y acá vemos otro hermoso ejemplo de cómo Pedro fue un héroe en acción. Y vimos que un verdadero héroe ora y está tranquilo. Pedro estaba en la cárcel, pero no hizo nada malo. Él solo hablaba de Jesús. Pero hay gente que se enojaba mucho y lo puso en la cárcel. Y Pedro estaba tranquilo. Estaba en la cárcel y se puso a alabar a Dios. Y dice que se durmió. Pero mientras tanto, la iglesia, las personas de la iglesia hicieron oración. Se juntaron todos juntos a orar, a clamar por Pedro, a pedir que Pedro esté bien, a pedir que Dios haga justicia y saque a Pedro de la cárcel. Y Dios escuchó esa preciosa oración, a esa gente que se juntó para orar por Pedro. Y dice que Dios mandó un ángel, lo vimos en la historia. Dios mandó un ángel y era tan increíble lo que estaba pasando que Pedro pensó que estaba soñando. Decía: esto no puede ser verdad, esto tiene que ser un sueño. Y de repente se dio cuenta que era verdad y fue hasta donde estaba esa gente de la iglesia reunida orando y todos se pusieron contentos. Ahí vemos lo importante que es que todos tengamos una iglesia porque cuando nosotros estamos en la iglesia, cuando nos pasa algo, ellos oran por nosotros. Y nosotros que también somos parte de una iglesia, qué importante es que estemos orando por los que están pasando mal. Hay veces que pueden pasar cosas en nuestra vida, como le pasó a Pedro, que estuvo en la cárcel y no había hecho nada malo. Al contrario, Pedro estaba haciendo las cosas bien, estaba hablando de Jesús, pero igual fue a la cárcel. Y nosotros tenemos que juntarnos y orar por esas personas. Y acordarnos que Dios siempre nos escucha, siempre escucha nuestras oraciones, siempre. Y para Dios no hay nada imposible. Así que si hoy estás con algún problema, pedile a la gente de la iglesia que ore por vos. Podés escribirnos a esperanzaensanjose@gmail.com si necesitas que estemos orando por vos. Y también sabé que cuando hay alguien que esté pasando por una situación mala, podés orar, que esa oración tiene poder. Dios, que es todopoderoso, te está escuchando. Y ahora es el momento de orar, así que vamos a estar todos tranquilos en nuestras casas, nos vamos a sentar, a agarrar nuestras manitos, vamos a cerrar los ojos y repitan después de mí. Padre nuestro, te damos gracias, porque cuando oramos, tú nos escuchas. Y para ti,
Para ti no hay nada imposible. no hay nada imposible. Ayúdanos Ayúdanos a estar siempre tranquilos. a estar siempre tranquilos. Gracias Gracias porque siempre porque siempre nos rescatás. nos rescatas. Te amamos. Te amamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y nos vinimos a nuestra mesa de manualidades a hacer la hermosa manualidad que tenemos preparada para hoy. Para la manualidad de hoy necesitamos, ¿qué necesitamos, Paz? Colores, Hoja. tijeras y Cinta. 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 Y vamos a ir coloreando este hermoso versículo que dice: el Señor ve a la gente buena y escucha sus oraciones. Está en Primera de Pedro 3. Vamos a irlo pintando y mientras Zoe y Paz van pintando, yo voy recortando y les muestro cómo vamos a armar esta manualidad. Vamos a ir cortando por las líneas negras. Cuando tenemos todas las tiritas recortadas, así como yo, vamos a ir en orden haciendo un círculo así y poniendo un pedacito de cinta. O si tienen una engrampadora, lo hacen con engrampadora. Después agarramos la segunda parte que dice, acá dice, el Señor ve, a ver, a la gente buena y escucha, vamos haciendo así, la cadena. Sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. ¿Vieron? Esto lo dijo Pedro, el de la historia de hoy. El que estuvo en la cárcel por predicar a Jesús. Pero gracias a las oraciones, el Señor envió un ángel para sacarlo de la cárcel. Es una historia hermosa. Y Pedro, que había vivido eso, después cuando escribe una carta, que esta carta se llama Primera de Pedro, porque Pedro escribió más de una carta, dice Pedro que Dios escucha nuestras oraciones. Y Pedro, que lo había vivido, quería que nosotros recordáramos siempre que Dios escucha nuestras oraciones. Entonces, acá, la mía está sin pintar, pero ustedes que la van a pintar les va a quedar hermosa. Y la pueden colgar en un clavito, en la puerta del ropero, en algún lado. Y tenemos nuestro versículo hecho cadena. Nos acordamos que Pedro estuvo preso, pero él estaba tranquilo. Estaba orando, la gente de la iglesia oró por él y el Señor lo libró. ¿Te gusta, Paz? Parece una pulsera también. Pensó que pero era un sueño. Pedro pensó que era un sueño, hijo. Esto no puede ser verdad. Y era verdad. ¿Te gusta, Paz? Porque su familia estaba triste. Sí. ¿Y qué hicieron? Orar. Oraron. Y ahora vamos juntos a repasar el hermoso versículo lema de nuestra serie Héroes en Acción, que queda en Filipenses 4:13 y dice así, repitan después de mí: todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. que me fortalece. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. ¡Muy bien! Tú siempre escuchas.